Hola amigos de México en el Arte, el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Debe de Verse y en esta ocasión nuevamente me encuentro acompañado por Daniel, el buen Axa y Aaron Ruiz. Hey. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Bien. Con Qué frío. bueno, qué bueno. Pues como ya pudieron ver en el título del video, hoy vamos a hablar de una película que está sonando muchísimo y que se encuentra disponible en Netflix, El Poder del Perro. Pero como ya saben, tenemos dos secciones, es la parte de con spoilers y sin spoilers. Y empecemos a hablar de esta película. Sinopsis que es una relación de dos hermanos, dos herederos que llevan un rancho precisamente, y su relación con el peso específico en el mayor se ve amenazada por la presencia de una mujer que es la que después se convierte en pareja del hermano, y también cómo eso y esa forma y esa amenaza se traduce en cambios en la interacción de los personajes, tanto los hermanos como los personajes, en ese espacio y en ese rancho que en sí mismo es otro personaje, es el lugar de Montana. Es en los 20, es en Montana de 1925. 1925. 20 terdos. La novela es de 67, pero la película está ubicada en 25. Que es lo que creo que ¿cuál fue la película anterior de la que hablamos? La Noche del Fuego, que también es una adaptación de una novela. Es lo que estamos viendo, que últimamente ha pasado eso, muchas que hemos hablado han sido como adaptaciones. Hay algo que me llama mucho la atención porque normalmente hay dos tipos de westerns, me parece. O sea, digamos, el western idealista, el western, no quiero decir nostálgico, porque no tiene que ver con la nostalgia, sino tiene más bien que ver con esa idea de el salvaje oeste, de los vaqueros, de como el todas clásico, esas cuestiones, ¿no? Más clásico, diríamos el western clásico, el Tren 10 de Ayuma, o todo lo de John Wayne, ¿no? Básicamente. Y luego están los western que les dicen western crepusculares, me parece que así es como el término que suelen usar, que empieza, por ejemplo, con Los Imperdonables de Clint Eastwood, que para mí es probablemente uno de mis western favoritos. O el de Hasta aquí les llegó su hora, ¿no? De Sergio Leone, que también es una cosa tremenda con Charles Bronson. Sí. Porque ya no es esta idea romántica del western, sino es para hablar de otras cosas. Y por ejemplo, más recientemente están el que hicieron los hermanos Coen, su versión de True Grit, que también es una adaptación de una novela, y su colección de historias, que la verdad me gustaron. Pero regresando a lo de Campion, es que creo que este tipo de películas, el hecho de que sea un western es como el pretexto o la mera forma, porque todo lo demás, toda la trama y todas las cuestiones que están tratando están totalmente en el subtexto, por así decirlo, y es una cosa tremenda. Porque esto a lo mejor va a ser un poco extraño, pero es que al menos en El Poder del Perro, como yo me lo pude ver, esta expresión de no cuentes, muestra, está llevada a su máxima expresión. O sea, muchas de las cosas que se están o que le acontecen a los personajes ni siquiera están dichas en diálogos, no están pasando en conversaciones, es simplemente las acciones y las cosas, cómo están interactuando los personajes. Y creo que eso, o sea, sí, o sea, esa idea, bueno, esa de mostrar en lugar de contar, está llevada de una manera impresionante en esa película. Hay detalles sutiles en las actitudes, o sea, cosas tontas que nos podrían resultar como lo de, no quiero hablar de spoilers, pero el trapito que lleva Phil tiene es una cosa importantísima. Sí. Y es un trapo. y no sé, sí tiene temas muy, muy, muy interesantes, y sobre todo creo que o lo consideraría dentro de estas westerns crepusculares, porque no es una interpretación idealista,
como normalmente estamos acostumbrados. No hay balazos siquiera, o sea, por eso digo, lo de western es un mero pretexto, pero todo lo demás está en el fondo. Y pues sí, en realidad me gustó mucho. No he visto tanto de Jane Campion, porque de hecho esta es la primera que veo de ella. Sé de ella, y sé que pues, es una directora bastante reconocida. Pero esta sí, o sea, es una obra bastante interesante y muy, sí, como, no me acuerdo quién comentó, es una obra muy profunda en realidad. Ya. Sí, efectivamente, yo creo que es una película de mucho detalle, o sea, como lo acabas de decir, que tienes que prestar atención, o sea, sí te captura por esa cuestión de los detalles. Y a veces puede ser contraproducente en la cuestión de que si no le entiendes a ciertos detalles, es por eso, o sea, si no prestas atención a los detalles, se te pueden ir como ciertas cosas de la película que son muy sutiles, o sea, exactamente como lo dijiste, o sea, sí hay detallitos que no te cuentan la historia, pero te dan a la imaginación contando con esos detalles, o sea, no se meten, no especifican, no se meten, hay una parte de romance ahí bastante profunda que lo explican con esos detalles, o sea, como lo dices, la pañoleta, es algo muy sutil que te da nada más a entender ahí por unas siglas y es todo, o sea, ya con eso resuelves toda esa historia, la ligas bastante bien. Es una película que creo que destaca muchísimo las actuaciones, como mencionabas nuevamente, o sea, los gestos, las expresiones, son detalles que te dan a entender mucho del el contexto de la película. Y sí, yo iba justo a esto, que si uno de los puntos débiles de la película, entre comillas, porque creo que no es un punto débil, es que si le pierdes tantito, o sea, si tantito lo dejas de ver, si no le pones la atención suficiente, ni siquiera la suficiente, la necesaria, te pierdes y dejas de lado estos detalles como esto que acabas de decir. Y yo igual decía, ¿por qué? Y ahorita que lo dijiste así, dije, ah, ahí empezó todo. Y sí, o sea, creo que es lo chido de la película, que todo, en el principio, la primera mitad te plantea todo, y en la segunda mitad te desarrolla todo. Aunque ahí está, y solita avanza, y va progresando, y pasa esto, y pasa el otro, y se concluye esta cosa, y va cerrando solo, y es autoconcluyente, y creo que, al menos desde mi punto de vista, eso es la buena película, al menos una película sólida. Y de ese lado está bien. Y los personajes también desde mi punto de vista, están bastante bien construidos, están bien definidos. Y en el caso de los hermanos de Phil y George, cómo es Phil y cómo es George desde la primera escena en que se ve a Phil y la primera escena en que se ve George, ya sabes quién es quién y cómo es quién. Sí, así es. Es una película sumamente interesante y compleja, tiene muchísimas capas, considero, y va también mucho de esas capas y de ese justo tratamiento de prestar mucha atención a los detalles, a la mano, a la voz y al ojo que nos está contando la historia, que es esta directora que se llama Jane Campion. Es una directora que presta mucha atención a los detalles, pero también me quiero señalar lo de directora. Es una directora hablando y poniéndonos enfrente un tema súper masculino, ¿no? Del género western, que ya sabemos quiénes son los que lo llevaban ahí, pues es una mujer haciendo un western, vámonos, ahí se aventó, ¿no? Y ahí está el primer trancazo, ¿no? Entonces, gran parte de los temas de los que habla es, en esencia también, habla de la masculinidad y las masculinidades, que ahorita lo vamos a desdeñar, y desde los ojos de esta directora creo que hace un trabajo muy completo y para revelarnos esa complejidad de esas masculinidades con las que convivimos y con las que convive un país. En la estructura de la película, algo muy importante que hace es situarnos en pantalla dónde es y cuándo es. Montana, 1925. Y acuérdense también que lo divide en capítulos, son 6, se va numerando, van cortes en pantalla, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el sexto. Entonces, yo creo que en este sentido de cómo nos va contando y ya atando cabos, ahorita se hacen un poquito de memoria, pues sí, cada capítulo como que encierra un mensaje importante dentro de esto que nos quiere establecer, porque otro de los temas muy complejos que trata, y de una forma también bastante
sutil, todo el tiempo es una película de maltrato, es una película de maltrato psicológico en un montón de niveles, no nada más el que ejerce uno de los personajes más fuertes, sino el que ejerce ese mismo lugar sobre los personajes y el que ejerce la sociedad que se incorpora más adelante en la película sobre esa clase de gente. O sea, eso es también poderosísimo y es un alimento también ya a que entendamos por qué están alimentados así, por qué se comportan estos personajes que conocemos a lo largo de la película. Y en la película también creo que hay una cuestión súper importante que es el diseño de producción. Definitivamente es algo de lo que está brutal, o sea, no escatimaron y definitivamente no dudas dónde estás, no dudas que sí es, o sea, la verosimilitud, lo creíble que se hace a la hora de la puesta en escena. Esta puesta en escena, considero yo, tiene mucho que ver con todo lo que estamos sintiendo y estamos manifestando ahorita de la película, porque también algo poderosísimo que tiene son la posición de la cámara para contar las acciones. Eso, ahorita también en el Cine Spoiler lo vamos a desmenuzar, pero es un trabajo fenomenal y es también una fotógrafa la que hace el trabajo de fotografía. Misión especial también, ahorita también le damos más detalle, pero la música está brutal y acompaña perfecto toda la atmósfera de la película. Sí, efectivamente, yo creo que es una película que necesitamos ya entrar a la parte de spoilers para desmenuzarla, porque sí tiene muchos detalles. O sea, sí es una película que si damos algún detallito aquí, ya puede, no sé si arruinar la película, pero sí ya meterlos más. Algo que les puedo decir es tal vez el título no ayuda mucho. Es un título raro. O sea, El poder del perro es una película que llega a no antojarse. O sea, ahorita nosotros le hemos propuesto todo por todas las nominaciones que tuvo los Globos, por todo lo que se ha hablado alrededor de esta película y todo lo que va, y pues una gran contendiente a los Óscares. Entonces, creo que bien merecida lo tiene, pero es algo raro que después, ya adentrándote más a detalle y a profundizar a la película, creo que entiendes el título, pero no es algo comercial, digamos. Era lo que iba a decir, con eso quería cerrar un poco esto de ¿por qué se llama El poder del perro? O sea, como la misma película, creo que hay un montón de capas y desde el mismo título puedes sacar un montón de lecturas y un montón de relaciones que se van desarrollando a lo largo de la película. Es una cosa, en realidad es una película muy compleja, o sea, en forma es muy bella, está perfectamente, como dice Daniel, o sea, la producción es brutal, todo está bien hecho, se le ve el cariño con el que se hacen las películas, pero la trama no sé, es una de las películas más complejas que he visto recientemente. En ese sentido, porque son un montón de temas, capas que se pueden ir desglosando y al menos a mí me dejan muchas dudas o me genera un montón de cuestiones ahí para pensar y sobre todo que justamente creo que como decían, uno de los temas principales es pues la masculinidad y bueno, pues ahora al menos si todos somos hombres aquí. Lo digo porque en algunas ocasiones ha habido charlas en las que nos metemos un poco, creo, en terrenos escabrosos al hablar de cosas que a lo mejor no sabemos del todo, ¿no? Pero creo que en sí nos remite, bueno, al menos a mí me remitió mucho en ciertas cosas que yo además, ahí estaba cuestionándome. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Pero sí es bien interesante que lo menciones, Axa, porque yo creo que ahí, y en esta forma, justo como lo quieres poner en el tema, esa especie de incomodidad es lo que toca así con el dedito todo el tiempo, ¿no? O sea, ahí está rozando cosas y temas que pueden ser muy polémicos, que pueden ser con mucho tabú, pero que creo que se encarga de hacerlo con muchos detalles de una forma que a fin de cuentas cuando se amarra y se cierra la historia, wow, esto no lo veía venir y definitivamente sí termina diciéndonos a lo que quería llegar, ¿no? A lo mejor el establecimiento de la historia. Otro de los temas que también toca es una película que habla de poder, es una película que también habla de la historia de aquel país donde estamos y hasta de la sociedad contemporánea, ¿no? Porque pues sí se encarga de aventarlo en todas direcciones, no nada más hacia Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Pues bien, Pues bueno. pues aquí vamos a detener la parte de sin spoilers. Ya saben, no olviden seguir el programa de Daniel Cinemático. Por favor, Daniel, da las recomendaciones de tu programa, donde pueden encontrar más de estas películas y demás. Cinemático es los martes a las 3 de la tarde a través de www.tunasradio.org. Ahí pueden meterse en la página de algunos programas ya almacenados y si lo quieren escuchar en vivo, los martes a las 3 de la tarde a través del sitio tunasradio.org. Pueden seguir el programa en Cinemático, en Facebook, y también la transmisión a través del live de Facebook de Cinemático a la hora de que hagamos el programa todos los martes. Ahí pásenle. De hecho, también hablamos de esta película en el programa pasado y pues ahorita también vamos a seguirle dando por acá. Pues así es, dejamos esta parte, cortamos aquí la parte de sin spoilers para entrar a detalles de esta película. Spoiler alert. Pues ahora sí, empezamos ya con spoilers. Dijera Aaron, empecemos desde el principio, por favor, chicos. Bueno. La película Ya. empieza con una voz en off bastante interesante, que creo que lo resuelve muy bien y lo liga al final de la película. Entonces, no me quiero ir todavía hasta eso, pero empieza muy bien y bastante rara y profunda la película con esa voz en off. Más bien lo establece muy bien, ¿no? Ahí establece algo que es donde se va a sostener la fuerza. Ajá, o sea, en ese punto tienes que poner, es que desde el primer punto, o sea, desde el segundo uno, después de las imágenes de la película, o sea, después del To Doom de Netflix, tienes que poner atención a la película desde ya, o sea, no es de un previo ni nada, o sea, desde el principio te está poniendo y te pon atención a esto, si no, vas a perder muchas cosas. Uh-huh. O sea, creo que la frase con la que termina es muy contundente porque, si no mal recuerdo, pues es lo que un hombre tendría que hacer, ¿no? Es como, desde ahí, o sea, ya está en situación, los personajes, casi que ya está todo planteado sobre cómo se va a desarrollar esta cuestión. Y lo que es que todo gira mucho en torno a qué es lo que tendría que ser algo. Y en cada momento se están trastocando ese qué debería de ser. Desde cómo George es George, cómo es Phil, cómo consigue o cómo se empieza a relacionar con Kristen Dunst, Rose. O sea, todo no debería de ser así, sí debería de ser porque hasta eso causan, todo el tiempo se están causando, como dice Daniel, incomodidades y cuestiones que quizás no sé, al menos en ciertas cosas a ciertas cosas sí, ciertas cosas no nos pueden resultar más claras, pero todo el momento son como poner en cuestión tan solo los conceptos como la familia, qué es ser un hombre, qué es no ser un hombre, cómo actúan, cómo interactúan entre ellos, porque por ejemplo, hasta que el hermano se casa, aparentemente todavía seguían durmiendo Phil y George en la misma habitación. En el mismo cuarto. Y eso ya cuando pasan cuando George se casa y se marca una ruptura, no sé, o sea, es que sí es muy, da mucho para qué hablar. Sí, realmente como esos detalles de la habitación que dices, o sea, que duermen juntos desde todavía toda la vida, ese simple detalle que te lo muestran unos segundos, te da mucho contexto del personaje, de los personajes, cómo son. Entonces sí te mete y te adentra mucho contándote poco, visualizando poco. Digo, sí, de hecho, la uh-huh. frase esa con la que está en no, justo como termina, dice, después de todo, ¿qué clase de hombre sería si no veo por mi madre? O si no cuido a mi madre. Entonces, como dice Axel, ya de ahí se sostiene, de ahí establece una cosa, digamos, que pone unos cimientos muy fuertes para todo lo que empieza y todo el devenir de la película. Yo creo que también ahí cómo nos empieza y cómo nos introduce en la película a contarnos de los personajes. Aquí estamos entrando en ese terreno que hablaba Axel, de que todo es, no lo están hablando, lo estás viendo, el hacer, ¿no? El mostrártelo. Y pues desde que vemos la casa, vemos el lugar, no se recuerdan ese primer plano, que en ese primer plano es un traveling desde el interior de la casa por la mesa,
y estamos viendo las ventanas y cómo viene caminando Phil, cómo se aparece. Esa, así como nos presenta, ¿no? La película, y también es como de los últimos planos, ese mismo, y ya ahorita llegamos allá, pero yo creo que desde ahí no sé, ahí nos muestra como este poder de este hombre que viene como con ese ritmo caminando, como nos lo muestra, él está ahí solo, y justo cómo llega y entra, porque acá también mucha atención, la película tiene todos estos detalles también cuidados, como otra vez la edición de sonido, el sonido, y siempre, no sé si seguramente lo notaron, ese caminar de ese Phil y los pasos en la casa, como si, es muy fuerte y siempre te está taladrando y machacando la cabeza, ¿no? O sea, diciéndote, acá soy el bueno, cabrón, ¿no? Acá es lo que yo digo, ¿no? O sea, de autoridad. La autoridad. Y ahí desde cómo entra, cómo nos lo presenta con esos pasotes y cómo sube. Y el primer encuentro que tiene vocal es hablarle con desdén a la criada, ¿no? ¿No va a comer? No. Sí. Y la señora estaba preocupada. Bueno, como que siempre le hacen lo mismo, ¿no? O sea, la losa encima, ¿no? De esta señora. Y de ahí, vámonos a la siguiente interacción que tiene con el hermano. ¿Y cuál es la primera interacción con el hermano? No están interactuando de frente a frente. Uno está encerrado en el baño y él está desde afuera. Y le dice, gordo, tú gordo, ¿qué haces? ¿Por qué estás ahí casi encerrado? Y allá vemos otra vez cómo nos está diciendo, este güey a todos los hace así como para abajo, y este pobre chavo está hasta, esa expresión que tiene en la posición, es como de que ya está hasta la madre un poco de eso, ¿no? Sí, y lo entiendes un poco el personaje porque es también como esa cosa mencionan, ¿no? De que heredaron o se hicieron responsables del rancho de hace 25 años y que él tuvo que cargar como la parte física, la parte ruda de todo ese labor del rancho. Luego menciona de su hermano, hace una mención a la cuestión de que su hermano se encarga de lo administrativo, podríamos decirlo así, porque él estudió y que prácticamente gracias a él y al otro vaquero responsable que era Bronco Henry, fue que gracias a ellos fue que él pudo estudiar o que pudo hacer tener esa posición de comodidad. Y esa, como dices, esa rechazo, no sé si, no tanto como rechazo, pero sí induciendo eso como diciéndole gordo, flojo, o sea, muchas palabritas despectivas a los demás, marca mucho ese coraje que tiene. Es que siento que eso de cómo están construidos los personajes, porque a todos les habla, bueno, con su hermano sí es más como de gordo, como que es su apodo, pero con toda la gente habla así, no les habla bien. Por ejemplo, George cuando se dirige a las demás personas, sea quien sea, les habla bien. Cuando habla a su hermano, cuando le habla a sus papás, a Rose, a quien sea que le hable, se dirige de una forma. Y este vato, el Phil, siempre utiliza esa manera de hablar. Yo me imagino que es por cómo está construido el personaje y creo que tiene que ver más con lo que se revela a futuro de cómo es y qué tanto oculta con su manera de ser. Siempre quiere estar como arriba, o sea, siempre es el jefe, todo el mundo le dice jefe este, jefe el otro, jefe aquello, y como que pues sí, siempre está así. Está en un nivel, no solo porque los demás es el jefe pues, de la gente que trabaja para él, sino porque él siempre quiere estar arriba para estar como en un cierto estatus, en un, pues sí, que no Terreno seguro. lo vean de otra forma. Ajá, Sí. exactamente, en una zona segura de cierta forma. Siento que no tanto por el estatus, pero porque es un mundo donde te tienes, o sea, si no te respetan, te tienes que hacer respetar. Y obviamente más, ya posteriormente iremos avanzando, con los secretos que guarda, pues se tiene que hacer respetar el doble. Entonces, y más siendo el jefe, pues más, o sea, y todo ese mundo, actualmente lo podríamos llevar a un mundo de construcción, yo lo puedo ejemplificar así. Los albañiles, todos son un mundo voraz, donde si te comen, como la burla que le hacen al chavo cuando va caminando, que le gritan Nancy, que le dicen Florecita y cosas así,
te comen vivo, o sea, así suele y así sigue siendo, o sea, los mismos hombres llegan a ver a alguien homosexual, todo, le siguen chiflando y haciendo burla y esa carrilla. Es el mundo masculino idiota que podríamos seguir manejando de esa cuestión que se sigue teniendo en la actualidad, pero que se sigue manejando así. Entonces, creo que tienes que ser duro porque la vida te hace ser duro en esa característica. ¿Qué pasa? Que contrasta muy bien con la parte educada de su hermano o la parte social de su hermano, exactamente, que es donde ella es más fino y recatado porque él estudió, ¿no? O sea, como siempre hemos tenido esa cuestión social de que porque tú ya eres estudiante, tú ya no puedes juntarte con estos, tú ya eres diferente, tú ya, hasta cierto punto sí, pero porque también no entiendes la otra parte de la persona. Bueno, solo esto. En esta parte, en ese establecimiento, también creo que nos pone algo muy claro, ¿no? Él está con toda esa jerarquía y la fuerza que representa por hacerse responsable, él está muy cómodo en ese mundo masculino y en esa postura masculina. Su relación con su hermano es como un bloque y con sus trabajadores. A la hora de interactuar con el otro sexo, como lo vimos con la mesera y todo, casi es nula esa interacción. No, simplemente no la tiene. Y su relación es esa con su hermano, esa con sus trabajadores y esa con la hombría, con otros hombres. Eso yo creo que ahí nos lo construye y nos va construyendo muy bien para lo que viene y por qué se rompe y por qué le saca tanto de onda otras relaciones, ¿no? Sí, o sea, él se maneja en la parte donde se siente poderoso, o sea, donde se siente pues, con el liderato, porque sí ejerce mucho ese liderato y esa autoridad que tiene. Ya en el momento de meterse a otros mundos, prefiere no involucrarse, o sea, y creo que se vio muy bien en la cuestión social cuando llega el gobernador. O sea, creo que es un claro ejemplo donde agarra una cuestión de pretexto, porque prácticamente era un vil pretexto, porque no es que digas, ay, no le gustaba estar limpio, porque vimos una escena anterior que estaba bañándose. Entonces ahí es donde, nada más por la cuestión de que el hecho se lo haya dicho y que no lo hayan, como esa aceptación de decir, yo soy así, a mí me gusta, yo estoy apestoso porque trabajo en esta cuestión de las vacas, del ganado y todo lo demás, digo, por el hecho de decirlo, o sea, posiblemente ya lo pensaba él tener una buena presentación, porque vemos al último, cuando fue con el doctor, tiene ropa elegante también, entonces nada más es por decir, tú me estás menospreciando, no me paro. ¿Por qué? Porque tampoco me siento cómodo en ese mundo, entonces. Esa es un poco de las cosas, o sea, por ejemplo, hubiera sido la cosa más aburrida, simple, sin chiste, presentarte a Phil como un maldito, un desgraciado que es muy rudo y que no le importa nada, pero poco a poco como se va desarrollando la trama vas viendo por qué es así, no es que te lo justifiquen, porque en ningún momento la película te causa empatía, o sea, siempre es una persona francamente horrible, pero entiendes por qué, o sea, no lo justifica, no dice esto es bueno, pero está diciendo cuál es la razón de que una persona como él sea de ese modo. Y por el otro lado, está esta otra figura no menos terrible, bueno, al menos a mí me pareció no menos terrible, George, que aparentemente, como dices, es alguien educado, alguien más, es que hasta civilizado suena toto, pero digamos así, más civilizado, más citadino, si quiere verse, pero no deja de ser, o sea, justamente con esa escena en la que comentas, cuando conversa con su hermano, hay un nivel de desprecio muy loco, o sea, y eso se repite con todos los que él interactúa. Y ahí vamos a la escena en la que yo dije, claro, o sea, cuando lo de por qué Rose empieza a beber, cuando él la está presionando en la cena para que haga algo de la que ella no se siente cómoda, y la presiona y la presiona, y su trazo final es tomarse una copa, un vaso ahí que estaban repartiendo con alguna bebida alcohólica. Con ese gesto ya te marca cómo va a ser su relación con el personaje. O sea,
va a estar constantemente presionándolo a ciertas ideas, imponiéndole sus ideas, y pues ella busca su refugio donde lo busca. Eso por un ejemplo. No sé, creo que justamente como creo que lo que Daniel estaba mencionando al principio, y en ese sentido es la cuestión de poder, y va en dos sentidos: el poder físico, el poder impositivo, y el poder de un control más abajo, tal vez un control más diplomático, pero no deja de ser en el mismo nivel de agresividad en ese sentido. Y, no sé, es muy loco, es muy, muy, muy loco. Y lo peor de todo es que esos dos están casados de la vida real. Sí. Y el poder de una casa, el poder de un espacio geográfico también, o sea, pues a fin de cuentas, a estas personas las traen a su manada, ¿no? Las traen a sus terrenos, a su territorio. Y acá en el territorio es donde yo tomo las decisiones y yo te tengo, y la presión, y lo que yo te voy a imponer en lo que yo voy a hacer, pues a fin de cuentas vas a tener que ceder o vas a tener que aprenderlo, porque así es acá y así es en mi terreno, ¿no? Ese Jesse Plemons, ese actor, efectivamente, lo que dice Paxa, sí, no es menos, entre comillas voy a decir esto, no es menos malo que Phil, ¿no? O sea, él también notas esa misma educación y esa cierta crueldad sutil que él maneja, pero que también nos enseña desde cuando va por ella, después de que se casan y ya se la va a llevar a su casa, este pobre hombre contenido y este pobre hombre que tampoco ha podido desarrollarse ni ser, porque, o dos cosas, ha estado a la sombra de su fracaso, porque ya después nos enteramos de que fracasó como estudiante, y después también a la sombra de su hermano. Y en estar así de contenido, ve la salida desposando a una mujer que él cree y la ve frágil, porque la presencia frágil cuando la ve Vulnerable. llorando en un momento previo en la película, y pues bueno, de ahí me agarro, puede decir, se la lleva, pero también él se muestra con esta contención y con esta fragilidad cuando se detiene en el camino y no puede creer que por fin pueda él estar ejerciendo a lo mejor cierto poder y a lo mejor hasta liberándose un poco de su hermano a través de un matrimonio, porque él mismo se suelta a llorar, ¿no? Hay cual niña, y Rose es cuando le dice, bueno, pues que se saca de onda, ¿no? ¿Qué te pasa? Es que no puedo creer que le dice que seas tan bello o que seas tan hermosa, algo No, que así. ya no esté, No, que ya no está que ya solo, no que ya esté no está solo. solo. Que ya no esté solo, exactamente, que ya no esté solo. Y ahí también te muestra, volviendo a lo de las masculinidades, otro tipo de hombre, ¿no? Estos hombres que son tan contenidos por tantas circunstancias que a fin de cuentas se quiebran muy fácil y de eso se aprovechan muchas otras personas alrededor. Phil es el otro hombre que no, aparentemente no se quiebra, pero pues Phil, y hablando, ahorita retomamos lo del nombre de la película, pues es ese perro callejero fuerte y bravo y que vamos viendo también cómo se va convirtiendo en un perro manso hacia el final de la película. Sí, creo que la película en todo el momento confronta los círculos que se dan en esta misma cinta, o sea, confronta todo el tiempo y a final de cuentas también ve cómo tienen que ir, pues al final tienen que ir pues poco a poco como de la mano, o sea, no pueden estar tan separados, pero no se soportan juntos, o sea, se ven en la escena donde Phil espera al hermano para hacer el brindis, que al hermano le vale madres, y luego se ve la parte donde George se ve obligado a cenar con los vaqueros, con todos en la cena, donde ve que está ejerciendo sobre el mesero, que es el hijo de la cocinera, y cómo quema la flor y todo ese abuso, y no se siente a gusto estando ahí, o sea, no se siente cómodo, pero tienen que estar juntos por la cuestión de que ambos manejan el rancho. Entonces, pero se nota ese rechazo, ese confrontamiento, y a la vez, como mencionas, cómo ves vulnerable y cómo puedes empatizar un poco y puedes tal vez ejercer, ahora sí, ser el hombre de la casa con alguien más vulnerable. O sea, son otros círculos donde entra. Cuando esa escena de la comida también se me hace espectacular, cuando están los otros comiendo y llega y están tocando la pianola, y los callan y que terminan yéndose, pero es como todo el tiempo ese confrontamiento de círculos que pues, en toda la película van marcando las diferencias y a la vez cómo tienen que congeniar. Así es.
¿sí? Y para ese momento que mencionas, que cuando llega a ese lugar a ejercer su fuerza y su poder, ni siquiera son de ahí, pero él toma el control, y es muy evidente en toda la secuencia, ¿no? Todos se callan cuando él dice que se callen, todos se ríen cuando él cuenta algo, todos lo escuchan con atención, y todos le guardan un respeto muy impresionante porque él se impone. Y ahí es donde nos introduce este otro personaje clave de la cinta, que es el buen Peter, que es el hijo de Rose, que es el hijo huérfano de padre, que después, posteriormente, nos enteramos que se suicidó, su padre médico, y él es el que ayuda a su madre en las labores de ser mesero y de la cocina y del hostal pero que es evidentemente una persona femenina, una persona manerada, una persona homosexual. Aquí está bien interesante, insisto, en esta de las sombrías y los masculinidades que está manejando, que los va estableciendo. Ya vimos a Phil, ya vimos a Gordo o a George, y ahora vemos a este Peter. Y Peter es otra masculinidad que aquí y ahora también convivimos con ella, que es un hombre homosexual. Pero cómo ese hombre homosexual se comporta al lado de ellos, y también ahí vamos a empezar a entender qué tan, qué tan menor sería él frente a Phil, porque así parece, pero a lo largo de la película y cómo se desarrolla, qué tan igual que Phil podría llegar a ser. O sea, los extremos. Ese extremo de esa masculinidad femenina, con ese, el supermacho, pero que a fin de cuentas, en esa autenticidad a lo mejor de su práctica de ser, se identifican, y también por la revelación que más adelante vemos. Y yo creo que es uno de los puntos importantes de la película, esos giros de personajes, de que el rudo termina siendo débil, como lo mencionaban, y el débil termina siendo el más astuto o el fuerte de. Y ahí pasa, o sea, creo que tiene que ver mucho el tema de la película, como dices, el confrontamiento de manadas, ¿no? De decir, vamos por el más débil, y resulta que el débil es el más astuto. Entonces ahí empieza a tener sentido el nombre de la película. Ahí, bueno, sí, creo que manejan bien eso, pero creo que todos los personajes están como invertidos de cierta forma, pero no es que de repente, ¡pum!, plot twist y madres, ya el que era más débil ya es rudo y los mató a todos. Sutilmente desde el inicio plantean cómo en realidad son los personajes, como lo decía Daniel, en la escena cuando habla Phil con George en el baño, y se ve que George pues, es una persona igual de, o sea, pues sí, son igual de malos, pero cada quien a su forma. Cuando se presenta este personaje a Pete, que está cortando las flores y las está haciendo, como que le hace de una forma rara, yo diría medio psicótica, y que eso se ve proyectado al mero final de la película. Y el comportamiento del personaje siempre es medio turbio, y no por el hecho de que sea una persona homosexual, eso es completamente aparte. Su comportamiento, las cosas que hace, son como medio de alguien que va a hacer algo malo en algún punto. Y al final de la película, El jueguito con el peine. sí, es una cosa así medio, es que dices, algo anda mal ahí, y mm, pasa lo que pasa al final. Digo, ya estamos hablando de spoilers, pero pues no quiero spoilear de una vez el mero final. Y así pasa con todos los personajes. Este Phil que es fuerte y de madres, y así pasa igual lo que pasa. Y bueno, eso ya es otro tema, pero no me he dado cuenta que George prácticamente no habla con Pete en, más que creo con una escena cuando van en el coche. Creo que sí intercambian un par de frases, pero nada más. A lo largo de la película ni siquiera se ven en el mismo cuadro, ambos. Eso igual está medio interesante. Y en cambio sí con Phil, que Ajá. o sea, es que es complejísima la película, insisto, da un montón, da para hablar horas. Por ejemplo, una cosa que me sacó un poco de onda, o sea, hay partes en las que sí intuyes qué está pasando por la mente de Phil. Por ejemplo, cuando aparece la silla, la primera vez que aparece la silla de montar de Harry, ¿no? ¿Harry? De Bronco Henry. De Henry. De Bronco. Bronco Henry, ajá, de Bronco. Cómo la acaricia y cómo interactúa con la silla, tú dices, a ver, ahí está pasando algo. Y además que O sea, siempre habla ya de él.
Siempre se la Sí, pasa siempre. hablando de Bronco Henry. Cómo enaltece a ese personaje y Que cómo no te está, presentan a ese personaje que no aparece en cámara. O sea, eso es algo muy interesante. el peso de Bronco Henry es inmenso y el personaje nuevo ahí está, o sea, no, nunca aparece a cámara. Lo único que aparece de él es su silla. Ni siquiera hay una foto de él. No. Sí, no es el puro nombre, güey. Ni siquiera Y la vemos su construcción de... Sí, sí, es sorprendente. Y ahí vamos a la otra parte donde, pues otro episodio donde, pues Phil tiene su propio refugio, ¿no? Uh-huh. Que Tal la cual. primera exposición de ese refugio lo muestran como algo muy simple. O sea, bastante simple, que es un lugar donde nada más se va a bañar. O sea, donde él se está Pero embarrando no, de sí se ve lodo y como se va a dar más como que su eso. espacio y a despejarse. Ya en la segunda exposición del lugar, ya vemos que también se involucra Pete y que encuentra las cosas secretas de Phil, ¿no? Ahí es donde se empieza ya a adentrar, vemos a Phil con la mascada, donde, te digo, no, es ese detalle que tiene las iniciales. cosido las iniciales de BH, con ese nada más ese detalle, ya entiendes si ese movimiento sutil que está, ese juego que está haciendo de la mascada con su cuerpo, entiendes toda la situación del personaje. Luego ya ves que descubre Pete las revistas y todo lo demás, te corroboran lo que ya estabas sospechando, ¿no? O sea, ya es una comprobación a eso. Y cómo lo corretea y cómo se da cuenta y cómo cambia, y ahí viene el cambio de actitud en el siguiente episodio, digamos, o la siguiente parte de la película, por ese descubrimiento. Es muy bien, o sea, no es, o sea, justifica muy bien todos esos cambios, o sea, todo ese desarrollo de la película. En las pistas que va dando justo antes de eso, antes de revelar, de hacernos esa revelación de este film, tenemos también una escena muy, muy reveladora, que es precisamente cuando llegan al Red Mill, que es allá, esa noche al restaurante con el ganado. Primero llegan al bar, se toman una copa, luego se van a comer y en la noche se van a bailar con las mujeres allá al burdel. Y en todo este baile y desglose que tenemos de todos los hombres ahí con su chava y bailando, abrazando, besuqueándose, agarrándoles y todo, vemos un Phil solo, nada más medio cantando, pero él está solo, muy aparte de toda esa interacción con las mujeres. Él no, o sea, él todo el tiempo está completamente aparte y de ahí también es cuando lo vemos que ya se va solo a dormir. Y tenemos otra pista después, que es cuando... se va. Que es cuando todos los empleados del rancho están en la laguna esta mañana y él nada más los observa de lejos, pero igual una pista y esa mirada, cómo está observándolos. Paso va cuando ya él lo vemos en su idilio con el trapo de Bronco Henry y acariciándose, dándonos a entender la excitación que sintió al ver esos cuerpos desnudos de los hombres, ¿no? Que esa es otra cosa, es que en realidad él, o sea, por lo que vemos, Phil nunca, tal vez está esta idea de la especie de autorrechazo y el porque bien podría haber, o sea, nunca se habría interpretado mal que se encuerara igual y fuera a jugar con ellos como lo estaban haciendo, pero él mismo no acepta eso, o sea, por eso está al margen. Y por eso la única manera en la que se baña es solo en un lugar donde está seguro de que nadie lo va a ver y nadie lo va a interrumpir, porque él, al menos así como pude ver, o medio lo interpreté, aún está digiriendo eso, o sea, es un autorrechazo a sí mismo al no poder interactuar de la manera en la que quisiera interactuar con las otras personas que está viendo ahí. Creo que porque está esta idea de que es que si ellos lo pueden hacer, ellos pueden jugar y estarse encuerados ahí sin ningún problema porque no experimentan los cuerpos masculinos de la misma forma en la que Phil las está percibiendo. Y también es una cuestión de autoridad ahí, o sea, como el no involucrarse con, o sea, digo, ponen en muchos planos esa construcción de los personajes y creo que lo hacen bastante bien. Yo también lo veo ahí más por el conflicto que él mismo tiene. O sea, sí tiene un gran conflicto, ¿no? Y él pues nada más se lo reserva y se lo guarda.
volviendo al tema del perro. Algunos perros, otro tipo de perros, son solitarios y se guardan para lamerse las heridas, ¿no? Ahí solitos. Entonces ahí también este buen Phil solo se va a aislar para darse ese placer él mismo. Y de esa secuencia precisamente de cuando ya lo vemos que está interactuando con esa prenda de Bronco Henry, que ya vimos también esa forma de tomar esa silla de Bronco Henry, cómo lo acaricia, y ya llegamos ahora a este punto. La que sigue es cuando lo descubre Peter y entra a su santuario, descubre las revistas y descubre la verdadera personalidad o el secreto de Phil, y de ahí, si se dan cuenta en la secuencia de imágenes y de cinematográficamente, corte A, nos vamos a otra vez estos hombres con los dorsos desnudos, tocando la guitarra, preparando el campamento al que se van a ir, ¿no? O sea, como que llega una cuestión ahí también muy, muy masculina, viril, que te está mostrando la película para involucrarte con eso, porque lo que sigue es ya que están en ese día de campo y ya que lo descubrió este Peter, es que finalmente Phil decide hacer Peter a su modo o aliarlo a él, porque se siente, yo insisto, yo creo ahí que se siente identificado, y después lo que hace Peter es bien interesante a la hora de caminar, y cuando decía este Mario que le chiflan, le dicen Nancy, señorita y todo, y se dan cuenta, ahí tenemos un salto muy importantísimo del personaje de Peter, porque Peter ya sabe, ya conoce el secreto de Phil. Él en ese momento ya tiene los pelos de la burra en la mano. En ese momento, él cuando se baja de la carreta, esa forma de caminar que hace, porque sabía que allá están todos, los reta a todos esos hombres y sabía que se iban a burlar de él. Y cuando regresa justo es cuando le habla Phil. O sea, toda esa secuencia es magistral por todo lo que establece y lo que significa hacia el desenlace de la película. Yo ahí no lo veo tan es decir, me proyecto o me veo tan similar al personaje de Phil con Pete, no lo veo así, sino lo veo más débil, o sea, en la cuestión de, ya sabe mi secreto, ya sabe como por dónde ando merodeando, prefiero que no correr el riesgo de ese secreto que se sepa a voces, mejor lo paso, o sea, me alío con este personaje para controlarlo. Por supuesto, o sea, sí, está eso, pero yo creo que también está como, pues es de los míos, también véngase para acá. Sí, hay varias insinuaciones en esa cuestión, o sea, te digo, es que es muy, muy sutil la película en ese aspecto. O sea, creo que otra película que menciona ese tema homosexual de vaqueros, El secreto en la montaña, pero aquí lo llevan de una manera muy, muy sutil, o sea, muy a la imaginación, muy erótica hasta cierto punto, como dices, ese juego con la pañoleta, el toque con el asiento del Bronco Henry, son cosas muy sutiles, pero muy explícitas a la vez. Entonces, sí te dejan como muchas cosas a la imaginación y se vuelve erótico el asunto, sin ser o llevado a la vulgaridad, como en algunas otras cosas, o la necesidad de tener que exponer los cuerpos demasiado para reflejar o proyectar la homosexualidad o la atracción por el otro cuerpo. Entonces, creo que esa película lo resuelve, lo hace muy bien. Creo que sí, ahí yo creo que precisamente no hace eso, Mario, porque no se desvía de lo que va la película. O sea, no rompe el foco para irse por ahí y hacerlo ya, pues ya sabes, esta cuestión gratuita, escandalosa, ¿no? No, para nada, ¿no? Sigue trabajando y construyendo eso que vamos a ir viendo hacia el final y cómo se entretejen ya desde ese momento en adelante esa relación de Phil con Peter, ¿no? Y a la par lo que está sucediendo con su madre, porque para ese momento su madre sometida y ya aplastada, pues está de lleno en el alcohol y casi fuera de sí, y lo cual nos deja ver que es muy doloroso también para Peter. Y ahí es lo que iba a entrar. Creo que el tema principal de la película es siempre esta confrontación y el rechazo que tiene Pete con Rose. O sea, ella desde antes, desde incluso cuando sabe que la va a visitar el hermano o que la frecuenta, hace su queja a sus padres diciendo de que, ay, está casando con un suicida o la ex esposa de un suicida y todo. O sea, el rechazo desde el principio. Y el ataque psicológico que tiene constante sobre ella. O sea, es algo brutal
con cuestiones de chifliditos, cuando está practicando con el piano, que toca el banjo y lo toca bien, o sea, son unas cosas sutiles igual, pero súper brutales a la vez. Un poco lo del baño es una escena muy loca porque básicamente lo que le está diciendo, estás tonta, yo lo puedo tocar y yo soy un tonto, y tú no. Pero ahí hay una cosa que no, la única que no acabo de encontrarle todo el sentido es justamente esta rivalidad, la única cosa que entiendo es pues que Rose vino un poco a desestabilizar cómo estaba la dinámica de la casa y la relación de Phil con su hermano, pero de ahí en fuera no veo una razón real para ese odio, porque al final, digamos, logra establecer una relación con alguien que al inicio se lo toma, bueno, que ya vemos que al final esa relación tiene un trasfondo más siniestro, el de Phil y Peter, pero la relación odio-desprecio no me, ay, como que no le acabo de encontrar la tuerca o el sentido. Seguramente lo tiene, pero más allá de eso, de ser el agente desestabilizador de su vida hasta ese momento, no veo otra cosa real por la cual Rose y Phil se odien. Yo digo que es porque Phil, a lo largo de toda la película externa, que pues Bronco Henry era su mejor amigo y más que eso, incluso lo llega a decir. Y cuando muere Bronco Henry, yo me imagino que se refugia en su hermano, porque ya que no está Bronco Henry, bueno, nosotros no lo vemos, siempre está con su hermano y siempre busca a su hermano para todo. Cuando están al principio va y le toca al hermano. Cuando van con, este está con el hermano. Cuando llegan al bar hay que esperar a mi hermano. Cuando está con el burdel voy a buscar a mi hermano. Cuando este, el otro. Y cuando ve que el hermano lo ignora todavía más para irse con, o sea, así sea la viuda de un suicida con un hijo amanerado, como él lo dice, o sea como sea, para irse con otra persona, él se siente celoso y automáticamente le tiene cierto desprecio solo porque le está quitando a su hermano. Por eso es así de castroso con Rose y por eso no le pesa después aceptar de alguna u otra forma a Pete, que Pete no se junta ni siquiera con George, o sea, ni siquiera se ven para nada. Y de alguna u otra forma se siente identificado con él, pero con Rose no se conecta porque es quien le está quitando a su hermano y quien llegó a su casa a robarle a su hermano. Yo creo que por eso es así con ella y por eso es como de huevos. Sí, yo también coincido ahí con eso, o sea, se siente totalmente despojado de su cómplice, de su refugio emocional, que es carnal a fin de cuentas, ¿no? Pero otra cosa, la película también nos habla de las relaciones madre-hijo, y nos habla de nuestra relación con nuestras madres. Una es esa relación tan importante que tiene Peter con su madre Rose, y otra relación, otro tipo de relación, es esa completamente distante que tienen ellos con su madre. De hecho, le dicen la vieja, the old lady, the old man. O sea, no se refieren para nada con amor. Y lo comprobamos al final de esa secuencia brutal, que en esa secuencia puedes partir igual la tensión con un cuchillo, cuando reciben al gobernador, a sus padres, la escena del piano, y al final llega este Está Phil y incomodísimo ese pues, tema. duramente, así está, cómo confronta, cómo le habla a su madre, ¿no? O sea, la superman chingada, ¿no? ¿Dónde estabas? Me preocupé por ti, así como, ¿tú qué? O sea, me vale madre, yo no quería estar aquí, ¿no? No me interesa lo que digas. ¿Desde cuándo? Ajá. Entonces, también yo creo que ahí establece bien fuerte ese tipo de relaciones con la madre, que en la película está presente y constante. Ok, aquí a ver, ya que lo mencionamos, todos vamos a hablarlo, quiero hablar de esa escena, de esa secuencia precisamente desde que llegan los padres para conocer a Rose, el gobernador y su esposa, y toda esa reunión. En esa secuencia, yo es donde mencionaba hace un momento, que es también donde establece esta otra cuestión que habla del abuso, de las cuestiones sociales y de las posturas que hay. Es muy impresionante lo que pasa en esa escena, ¿no? Vienen las personas de la ciudad, vienen los padres, y desde el principio, cuando llegan los padres, vemos ese guiño de no pelar y de sobajar a la buena Rose, ¿no?
Y después, cuando llegan estas personas, el gobernador y su esposa, pues vemos su altanería y esa postura, esas ínfulas con las que llegan a tratar a la gente de pueblo, a la gente de rancho, ese lugar sucio, y pues haciéndose ellos conocedores. ¿Se acuerdan la conversación con la que están ahí? Oh, sí, estoy leyendo la historia de Tutankamén. Ah, llegaron las personas que no les podemos engañar, son grandes lectores. O sea, todo eso es sumamente tenso y sí lleva un desenlace que es donde se dispara este alcoholismo de esta mujer Rose, ¿no? Así que, justo, por ejemplo, y eso va desde el inicio, o sea, creo que esa tensión y esa cuestión de control que se ejerce sobre Rose lo das desde el principio cuando dice, para empezar, al hermano, nunca vemos cuando se casan, porque llega Henry con Phil y dice, me casé, la próxima semana viene aquí Rose. O sea, ella ya tenía un modo de subsistir, tenía su negocio, que bien que mal estaban ahí saliendo, etcétera. Y entonces hace, por lo que se da a entender, hace que ella venda el lugar y se la trae a su rancho para, como hemos ya hablado en general, es atraerla a su círculo, no es formar una familia, es devorar la identidad de otra persona casi literalmente, para pues tenerla ahí, básicamente. Someterla. Hasta someterla, pero hasta casi como para exhibirla, porque con lo del piano, o sea, él a fuerza quiere que ella toque para los invitados el piano, cuando ya le dijo un montón de veces que pues, no ha practicado, no se siente cómoda, no está a gusto, medio trata de complacerlo practicando, pero al final la escena esta, ¿no? De que Phil la fastidia, el punto es eso, él, para George, aparentemente, Rose es solamente eso, un adorno más en su casa. Es el levantar su ego, el decir, logré conseguir una mujer guapa, atractiva, porque lo menciona, que lo vean los demás, que lo vean los vaqueros, que lo vean todo el mundo, que yo soy el señor, porque a él siempre se le dirigen como el señor fulanito de tal, ¿no? El apellido que no lo recuerdo ahorita. Siempre se dirigen a él y busca a él ese respeto, ¿no? Entonces eso enaltece su posición, digamos, y aparte ese ataque psicológico de esa escena empieza desde cómo mencionan va a venir el gobernador, y desde ahí empieza a taladrarle el decir, por favor, toca el piano. No, es que me sé nada más 2 notas. Para mí parece espectacular. Te tengo una sorpresa. ¿Qué es? Te están trayendo el piano, cuando ya te dijeron no. A mí me vale madres, o sea, es decir, yo estoy imponiendo, yo soy el hombre, lo vas a hacer. Bueno, quiere complacerlo, dices, voy a empezar a practicar, y llega el otro cabrón, Phil, a hacer esa imposición de decir, yo soy un pobre campesino y soy más habilidoso, yo puedo, es una nota. Aparte, lo hacen con una canción muy simple musicalmente, o sea, bastante sencilla, que es casi como Martinillo, ¿no? Que todo el mundo se la sabía en la flauta. Haz algo así de simple que lo reflejan en esta canción, y que hacen ese ataque psicológico de Phil y de George a la vez sobre la misma persona. O sea, el hecho de haber llegado a un nuevo lugar que no es su lugar, incluso también las mismas muchachas que en el momento de que están chismeando y ella baja y se involucra en los trastes, también ese silencio sepulcral que hace que dice, por favor, continúen, y no lo hacen. Es decir, no entra en ese círculo, o sea, dejó todo su mundo para adentrarse en algo nuevo y donde no es aceptada aparte. Sí, creo que con esa escena del gobernador se ve mucho esto que llevamos diciendo de qué qué tan mala persona es George comparado con Phil. Con eso que ya dijiste, Mario, de lo del piano, lo de, Simón, toca, y toca la que me gusta, y vas, rífate, no sé qué. Y también con lo de Rose, cómo la introducen, creo que ya lo recalqué mucho, porque también están introducidos los personajes, pero desde el principio cómo se ve cómo es, así como medio sumisa, como
sí tiene su local y así, su hijo y así, pero como que no busca más. No se ve que sea una oportunista como dice Phil, pero tampoco se ve que sea una persona que aspire a tanto, o sea, con tal de estar con alguien, que en este caso es George, pues hace lo que ella cree que puede hacer y pues esto deriva en su alcoholismo crónico ya de futuro, cuando eh, la presión es tanta que llega Phil y rompe con, no sé si hace más grande la tensión o la rompe, que dice que no se quiere bañar, que no sé qué, y dice, ah, bueno, pues es que ya tocó el piano, ya bailaron, que no, pues es que no tocó, y le silba la melodía, y se va, y la pobre mujer está a punto de explotar, y agarra no sé, como una margarita, no sé qué, y se la empina. Ahí toda esa secuencia, desde que van en el coche, yo diría que es cuando empieza, que le dice, ah, toca el piano, hasta aquí, que es cuando se rompe, es un antes y un después en la película. Sí, efectivamente, yo creo que el tiro de gracia que llega a darle a Rose es Phil, con ese sarcasmo agresivo de decir, ay, pero acabo de llegar a la parte del baile y de todo lo demás. Y dice, ah, que no tocó, o sea, con un sarcasmo fuertísimo y la otra hundida en la vergüenza y demás, o Y sea, todavía la sobajada a sobaja más no más, que poder. dice, es que no puedes tocar, eres una tonta, o algo así, le dices, ok, Y ya ahí está se ve el muerto. machismo ejercido por los suegros, o sea, por el papá, por el gobernador, por George y por Phil. O sea, es todos contra un personaje. O sea, es increíble esa escena, digamos. Y el sometimiento de los otros dos personajes femeninos, que son las esposas de los Ajá, que no se respectivos, involucran. O sea, que no no se, hacen nada, pero tampoco se involucran. que no se involucran exactamente, que nada más se quedan ahí medio hablando y medio jajaja, jojojo. O sea, sí es muy potente toda esa secuencia, insisto, que también de ahí pues ya se dispara, digamos que también de ahí, pum, se dispara hacia el último tercio de la película donde ya va el trancazo más fuerte, ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente, ahí es donde empieza ya a meter esos detalles porque no la hacen alcohólica de la noche a la mañana. Entonces, esos pequeños guiños de que se echa su copita en el closet, de que está platicando con el hijo y está la botella ahí escondida, que se siente mal la esposa, la llevan a la cama y otra vez está involucrada ahí una botellita. Entonces, ya empiezan a darle esa creación al personaje de su alcoholismo. Sí. Posteriormente ya te lo ponen en un momento súper ya drástico y súper ya involucrada en la enfermedad, cuando va a buscar en las obras las botellas que dejan ahí los vaqueros atrás del granero, podríamos decirlo, de la casa, y que para su mala fortuna lo ve Phil. Y otra vez el ataque psicológico de estar chiflando, de estar mencionando, de decir, aquí estoy presente, aquí estoy, o sea, te estoy viendo y sé lo que estás haciendo y te voy a hacer trizas. O sea, la verdad es que sí marca mucho la autoridad en ese aspecto. Ahí para entender eso, pues regresamos a lo de la atención que hay que poner en esta película, porque tiene como más que muestra, o sea, muestra más que dice, ¿no? Y, por ejemplo, las elipsis de tiempo, en cómo transcurre el tiempo, sí hay que prestar atención porque cambian las estaciones. De hecho, para ese momento, después de la cena esa muy tensa, viene el verano, y es cuando va por su hijo, porque es la pausa de estudiante, y es cuando trae precisamente a Peter ya al rancho, pero que ella ya tiene instalado este programa de alcoholismo, porque es cuando vemos que lo están acomodando en su habitación y es donde agarra la botellita y ya le está dando, ¿no? Por esta tensión. Luego vemos cuando llega, cómo lo observa Phil en ese momento y como dice, miren, ya llegó la señorita, y le dice a sus otros compañeros, lo vamos a tener acá rondando. Y luego también vemos que es la parte en la que se ponen a jugar tenis y se ponen allí a estar en el campo con la hija de la señora, de la muchacha, o bueno, la otra asistente. Y ahí es también donde ella ya tiene tan instalado su problema que es crudísima, no se aguanta en ella misma, y es cuando se vaya al callejón y la descubre este Phil para todavía someter más. Aquí quiero mencionar algo. Para este momento también ya es muy evidente lo que el lenguaje cinematográfico hace. Digo, nosotros lo podemos hablar porque lo hemos visto, ¿no? Pero para decírselo a la audiencia,
estos emplazamientos o encuadres que tenemos en muchas ocasiones de abajo hacia arriba contrapicada para ver a Phil son sumamente importantes para determinar esta autoridad, y y las picadas para ver a Rose o para ver a otros personajes desde ese punto de vista, ¿no? Ahí también eso, para los que están en la audiencia, es muy fuerte y es una cosa que nos lo provoca a lo mejor y no sabemos por qué, pero se llama lenguaje cinematográfico y cómo lo está haciendo todo el tiempo. Y creo que la ausencia de personajes la justifican también muy bien. O sea, cuando hay una parte donde Pete no se ve, es porque la justifican de que está estudiando y está en el internado. Cuando regresa Phil, se ve la ausencia de George y es porque fue a hacer negocios a la ciudad, ¿no? Entonces, y empieza a ver esa incomodidad de este Pete, la incomodidad que le provoca estar sola con Phil. Entonces, se empieza a detectar que el problema de su papá, de su mamá, es el hecho de estar en ese lugar y el ataque psicológico que ejerce Phil sobre su mamá. Entonces, eso es lo que desencadena en el final, porque ya cuando Pete empieza a ver cómo está el asunto, y ya cuando están jugando tenis, es cuando él se va al campo y captura un conejo. ¡Ay, un conejito, qué bonito! Y ya en esa secuencia me pasa algo que no sé si no capté chido o nada más no me gustó, que es lo de la inclusión de la otra sirvienta, de la ayudante de esta Lola, que es ¿cómo se llama? Es Thomasin Mackenzie. Siento que estuvo como que de más. La única aportación que creo yo que hace es cuando entra al cuarto para llevarle una zanahoria al conejo y ya lo encuentra todo despanzurrado porque pues, el mono, el escuincle está ahí, no, pues, no sé qué demonios. Eso me parece parte de su comportamiento turbio y psicótico. O sea, pobre conejo, o sea, estaba viviendo una vida tranquilo y lo que era parable, ¿no? Pero lo justifican muy bien. O sea, eso es lo que me gusta en la cuestión de que ese personaje es muy corto, el de Lola, de que sube y todo y ve al conejito de, ay, quiero ver el conejito. No, no puedes entrar, no te importa. Y lo ves a sangre fría abriendo y destazando el conejo y que luego baja con su mamá y dice, sí, mamá, tengo que estudiar porque en algún momento tengo que operar o tengo que abrir a alguien, entonces tengo que practicar. Entonces se ve tan normal y tan natural decirle, sí, nada más no lo hagas dentro de la casa. Así como que, bueno, se justifica, pero ya van dando esos guiños psicóticos que tiene el personaje, o sea, porque sí están ahí como un trasfondo mental muy, muy loco, como dices, desde la realización de las flores hasta llegar a esa parte de destazar al conejo y posteriormente nos vamos con la vaca, ¿no? A la res al último. Una escena que sí me gustó mucho porque creo que ejemplifica muchas cuestiones es cuando Phil se lleva a este montículo enorme de heno que tienen ahí a Pete, ajá, y se lo lleva y encuentran un conejo, va corriendo y se esconde entre las estas cosas, como estacas. Un montón de troncos, ¿no? Los troncos. Ajá, las estacas en los troncos estos y los empiezan a quitar. Y creo que ahí hay una especie de paralelismo con el conejo y con Phil. Porque Phil es, no sé, tal vez sea como sobreanalizarlo, pero si vemos a Phil como este conejo que está aferrado, asustado y por más que los angolotean, no se sale de su lugar porque tiene miedo, hasta que, pues, eso, le cae la pata, lo machucan y y Peter le truena el cuello, ¿no? De una manera totalmente de psicópata, o sea, es una escena muy loca. Y curiosamente, esa escena es la que desencadena a la razón por la que pues le pasa lo que le pasa a Phil, ¿no? Porque ahí tiene esta herida, ahí es cuando se hace la herida en la mano, ¿no? Sí. Y de ahí pasan a lo de, por ejemplo,
Es que creo cuando trata de empatizar Phil con Peter, lo hacen de una buena manera. Al menos desde el lado de Phil, creo que es un poco más auténtica esa relación porque logra sentirse esa identificación que tiene él, porque le dicen más de una vez, es que fue como esto, yo sentí, yo estaba más o menos como tú, o cosillas así, y de repente sueltan informaciones como, y se mueren muchas vacas, dice, sí, pero la mayoría es por esto, o por estas circunstancias, o les da antrax y no sé qué tanto. Y es como, y este sujeto, Peter, aparte de que es muy, muy inteligente, o sea, es un sujeto muy inteligente, y es un psicópata tal cual, porque la manera en la que, no, o sea, cómo se deshace, entre comillas, del problema de su mamá, es totalmente de un psicópata, así. Sí, No sé, exactamente. y me desconcierta mucho o sea, porque uno pensaría que el personaje principal, si se quiere ver así, sería Phil, porque justamente en un tratamiento normal, o un tratamiento típico más bien, de esta trama, sería, el tipo, como pudo haber pasado, por ejemplo, con Call Me By Your Name, ¿no? Que era esta idea del hombre mayor instruyendo y educando al chavo sobre ciertas circunstancias y adentrándolo a una vida adulta, entre comillas. Pero no, o sea, hay quien tiene totalmente las riendas, ese mocoso, porque no es, o sea, como, es que también eso me remite de nueva cuenta a esta escena demasiado loca cuando en el restaurante Phil quema la flor y se siente humillado. Lo que hace es salirse a jugar con el Venganza. aro de una manera muy, muy frenética, rara, de alguien que obviamente tiene algo mal en la cabeza. No, pero ahí también, esa justificación, todo esto que planteaste ahorita, Xa, pues se empieza a construir en ese momento que les comenté hace rato, cuando él ya lo descubrió y se pasea sobre los hombres y regresa y ya le habla a Pete para Phil para como empezar a hacerlo. ¿Qué está pasando ahí? Y así lo veo yo, porque ya estamos hablando del desenlace. Ya lo está seduciendo desde ahí, Peter. O sea, lo seduce no tanto de una manera, o sea, sí sexual, pero más que nada psicológica, lo está seduciendo psicológicamente, se Y lo se vuelve está muy ganando. provocativo el asunto. Exacto, se lo está ganando, porque también ahí con estos detalles de lo del Antrax y todo, bueno, acá nada más algo del principio. Al principio, cuando están arreando el ganado, vemos eso del Antrax luego. Allá hay una vaca muerta, Antrax, nadie se acerca allá, La toquen. lo dice Phil. Y ya hacia esta parte, hay dos momentos también muy importantes. Cuando Phil le habla a Peter, ya cuando ya le está dando entrada, y lo mete al granero, que es cuando le dice, siéntate en la silla, ¿no? Y le empieza a contar la historia del Bronco Henry. En ese momento también hay un momento clave de enlace, porque empieza a sacarle información Peter a Phil, y también Phil se empieza a abrir. Pero cuando le dice que vayan a ver lo que Phil ve en la colina, punto clave, solo Peter es el único que lo ve, nadie más lo podía ver. Phil siente admiración por eso. Dice, a este cabrón es también inteligente, insisto, es de mi raza, es de los míos. Y eso es muy importante igual para ese lazo que lo agarra para que esté con él. Sí, sí, exactamente. Es muy, muy bello cómo manejan la película en ese aspecto. La verdad es que sí van con muchas sutilezas, pero te digo, a la vez son tomas contundentes que te explican mucho de la película. Digo, vemos este personaje, Pete, medio... Al principio, pues, bueno, yo lo vi como hasta cierto punto como monólogo casi todo el tiempo hablando de Phil, y el giro de tuerca que tiene casi al último, donde el que tenía el control, el poder todo el tiempo viene siendo Pete, que se consideraba el débil, voy a aprender, y hasta se ve como un poco de admiración y de decir, tú vas a ser mi maestro otra vez. O sea, como que, y Phil se ve reflejado en esa cuestión que tuvo con el Bronco Henry. Ahí es donde empiezas a abrir esas capas de la cebolla y a ver la debilidad, y empiezas a profundizar, y el otro empieza a empoderarse y a tomar las riendas del asunto. Es increíble ese giro, cómo lo van dando. No, y en la escena esa de Leno, de la montaña de Eno que decía Axa, precisamente ese paralelismo ahí está. O sea,
Está el conejo, ya lo sacan, se lastima Phil, saca al conejo este Peter, lo tiene en sus manos, tiene a Phil y al conejo en sus manos, el conejo tiene la pata lastimada, Phil se corta y le rompe el cuello. Ya nos anticipa así, ¡pum, güey! Ahí va lo que va a hacer, ¿no? Ahí que esa explicación se me hizo increíble, la de AXA, que dice, no fue nada más porque le dice, ya acaba con su tortura, no es de matarlo, no, lo acaricia, lo tranquiliza, tiene el control en sus manos, literal, sí. Y ya cuando está así como, o sea, no te lo ponen explícitamente, pero lo dan a entender muy bien cómo fue, y hasta en la mirada de Phil se ve esa, sí, como espanto hasta cierto punto de lo que hizo, así como que, como que se veía tan débil, tan esto, tan sutil. Y también es otro guiño cuando no manches, era chiste. Cuando la mamá que los va a recibir, que le dicen, van a cocinar pollo frito, dijo, vete por 2 gallinas. Entonces era algo que estaba acostumbrado a hacer. Y era hijo de un médico. Era hijo de un doctor. Exacto. Ajá. O sea, y alguien que estaba estudiando y que todo el tiempo estaba haciendo cosas. O sea, van soltándose esa pequeña bombita poco a poco. Sí, sí. Y también creo que es que hay muchos elementos, vuelvo a lo mismo, que son muy simbólicos y tienen más de una forma de interpretarse y más de una manera de que se estén ligados, porque la otra gran elemento que también tiene que ver tanto en la trama, el desarrollo de los personajes, es esta cuestión del lazo que está creando Phil. ¿Qué es eso? Es un lazo de arriar, la cuerda esta. Y tiene un montón de matices, el hecho de que él es el que la está creando, cómo la está creando, para qué la está creando, y eso se traslapa a su relación con los otros personajes y sobre todo con su relación con Peter. Uh-huh. Hay muchas conversaciones, hay claves, ¿no? Porque también previamente, cuando Phil está platicándole anécdotas a Peter, y le dice, allá al fondo de esa colina, cuando le habla de la sombra del perro, allá en el fondo hay un letrero que dice 1805. Seguramente fue una expedición allá al final del rancho. ¿Qué estaban buscando? Lo más seguro es que haya oro y diamantes. Tú y yo podemos ir un día a ver qué hay allá abajo, ¿no? A ver qué podemos encontrar. Entonces es cuando Peter, ya que aprende a cabalgar, ya que aprende a montar, se avienta solo a ir a esa zona donde, digamos que le dijo que son los límites, ¿no? Él, en un acto, aquí yo creo que entra también otro subtexto bien padre de la película, porque dentro de todo ese, digamos, personaje, ojete y encerrado y machista que era Phil, le está enseñando muchas cosas o le enseña otro lado a Peter. O sea, lo libera en un sentido para que saque, digamos, su lado duro, ¿no? Que estaba bloqueando su madre, porque hay una conversación muy importante y que le dice, los hombres tenemos que ser pacientes ante las adversidades. Y le dice Peter, bueno, mi papá decía que se llaman obstáculos y que hay que eliminarlos. Y le dice Phil, sí, y tú tienes uno, se llama tu madre, tómala, güey. Ahí están cuando, digamos que le echa limoncito, ¿no? Para que empiece a hervir más ese odio o esa venganza. Y recordemos la escena en la que él precisamente se va a buscar esos límites y es donde encuentra la vaca muerta de Anthrax y le extrae la piel o se lleva ese cuero que posteriormente es con el que Phil le hace la parte final de su cuerda. Sí, que entra, como dice, esta unión que menciona AXA, de la cuerda, la importancia que tiene, porque es del desenlace al último, ¿no? De estar haciendo la cuerda, que se lo promete que la va a terminar para enseñarle antes de que regrese él a su curso. Uh-huh. Pasan ahí la cuestión de la revancha, que pasan los indios a pedir las pieles. Uh-huh. Dicen, no se las voy a dar. Este es su punto débil de esto, o lo voy a hacer enfurecerlo. Y que decían, prefería quemarlas que dárselas, ¿no? Entonces, dice, con esto lo voy a fastidiar, se las doy, se las regalo, tomen. Regresa, se da cuenta y explota, pero no tanto por las pieles, sino por el significado de la cinta, de que le quería terminar, la quería concluir. Ve esta parte, aprovecha y dice, yo tengo cuero, la puedes terminar con esto. Y incluso se nota la importancia que tiene, porque se desvela toda la noche al finalizarla. Sí. Pero son cueros que no están tratados, que estaban con Anthrax, ya lo sabía. O sea, es una cuestión que también, cuando va a cortar la piel de la res con Anthrax,
se ve el detalle de ponerse los guantes. Sí, sí. Pero dices, bueno, porque es médico. Sabía lo que O sea, hacía. se justifica muy bien, pero no te esperas ese giro de tuerca. Porque justo cuando él ve ya la debacle de su madre, cuando le dice, ven a platicar conmigo tantito, empieza a contar de la tiza y de las estrellas, y riega el azúcar, toda dada a la madre de su mamá, es cuando él le dice, yo me voy a encargar de que tú no estés así, voy a hacer algo, voy a hacer lo necesario. Corte A, lo vemos a Peter estudiando los libros de su papá, las enfermedades, y ahí es donde maquila, digamos, como todo este plan. Y a lo que ya estaba diciendo este Mario, en esa parte, cuando ya le lleva los cueros para que termine su cuerda, vemos como me las manos con la herida, como está revolviendo ahí los cueritos ya para terminarla. Y todo eso, a partir de ese momento también tenemos otro remate bien importante de erotismo. Se hace muy erótica esa secuencia. Le prepara el cigarro, se lo da en la boca, le toca el brazo, se ven de frente. Hay una cuestión ahí de erotismo muy sutil y muy cabronamente hecha para darnos el trancazo final de la película. Sí, porque eso aparte eso va acompañado del diálogo cuando le dice que Bronco Henry, le salvó la vida al dormir encima de él. Sí, para Que por el también frío. bueno, él dice que fue por el frío, pero, o sea, Ajá. y ahí te hace un poco de sentido, o sea, cierran un montón de cosas que ya estaban súper claras, pero ahí esta idea, me salvó la vida, pon tú que no esté hablando eso, literalmente, sino, pues eso, o sea, salvar la vida en el sentido de que fue aparentemente la única persona que lo conoció y entendió cómo era y entendió las cosas, o sea, entendió realmente a Phil en ese sentido. Yo pensaría un poco más por allí, esa declaración de me salvó la vida, ¿no? Pero sí, o sea, esa escena es brutal. Y ahí es cuando tuve más mi momento, el momento más Call Me By Your Name que encontré, pero obviamente este tiene un final muy distinto. Sí, efectivamente, es una cosa. O sea, tú lo ves la escena seductora, pero ya que avanza y que trasciende y que concluye toda esa parte, dices, está muy enfermiza, o sea, sí dices, está de miedo. O sea, porque sí lo ves así como que, mira, por ahí se da la sutileza como hasta que incluso pasara algo más, pero no, entonces se aferra, todavía ya van a la cuestión de que despierta, dice, no ha bajado a desayunar, no, lo Ajá. ve, está destrozado el hermano, con fiebre, con todo, y aún así, todo destrozado, se aferra a buscar al chamaco para entregarle la cuerda, ¿no? Y no puede. Y es lo que mencionaba Daniel, esa transición, ese traveling en ventanas que se ve al principio, como la misma toma, exactamente. Es el principio cómo se veía empoderado, fuerte, vaquero, a cómo se veía todo débil y destrozado, Sí. ya sumiso, o sea, ya acabado, literal. Foto de morir. Posteriormente ya dicen que murió y que murió de anthrax, que ahí es ese giro que dice, no, es que no tenía, dices, caray. Y que ahí entiendes todo lo de la voz en off de un principio, que dice, ¿qué tipo de hombre sería si yo no cuido a mi madre? Dices, uy, qué enfermo está y qué bueno. O sea, es una conclusión de película impresionante. Cómo está, él no asiste al entierro, se queda viendo sus libros. Cuando llega su madre, se asoma a la ventana y ve a su madre tranquila, feliz con George, que le da un beso, así como diciendo, cumplí mi misión. Cuando está sentada, ahí viene el guiño del título, que es la que dice, los enemigos de David y aquellos que lo crucificaron a Jesús y todo ese rollo, protégeme por favor del poder del perro, ¿no? Que es esa frase. Y pues bueno, ya que adentras un poco más a esa cita bíblica, entiendes que es como que los enemigos de Jesús, el poder del perro, todos ellos, protégeme de ellos para poder acabarlos. O sea, es algo hasta poético, podría hacerse, y maquiavélico a la vez, brutal. Sí, porque ahí él se queda, cuando no va al entierro, él se queda revisando estos libros o las Biblias que dejaron allí para decir esta oración, para despedir al muerto, para despedir al cuerpo. Con su dedo está repasando los versículos y llega precisamente a ese, que dice, deliver my soul from the sword,
My Darling from the Power of the Dog, ¿no? O sea, como que no subestimar. A la hora de que le preguntaron a Jane Campion por qué se llama así la película, ella se refirió a una cosa así, dice, rescaté un salmo. Este salmo se escribe o lo decía cuando Jesús estaba sufriendo en la cruz. Y dice, y este título, precisamente este salmo, es como una especie de advertencia ante ese perro que a lo mejor está oculto y todas las connotaciones que puede tener el perro para nuestra sociedad, pero la fuerza que puede radicar y que ni siquiera tú conoces. Es que justo el título es un tema también hasta que da para mucho porque esta cuestión del poder del perro cierra y se concluye en esta cuestión justamente de la referencia bíblica, pero también el poder del perro, o justamente el perro que está en las sombras, es la montaña, es decir, el lugar, el valle en el que están ocurriendo las historias, es el poder que se desarrolla y que ejerce el contexto y las personas que están metidas ahí dentro. Porque justamente lo que el Bronco Henry, Phil y Peter ven en las montañas es la sombra de un perro. Así es. Con las fauces abiertas. O sea, hasta el título tiene capas, o sea, es una cosa brutal. Pero bueno. Sí, sí, sí. Capas, la película. Sí, te da mucho de qué hablar, como mencionábamos desde un principio de la película. La verdad es que sí, se me hace muy bien llevada. Ya estuvo participando en los Globos de Oro, ya se ganó a Mejor Actuación Masculina y creo que lo hace bastante bien Benedict. Se llevó la Mejor Película, creo que en los Oscars también va a arrasar la cinta y pues no sé qué más. Solo quiero mencionar algo antes de pasar a la clasificación, la música. De verdad, la música es un tema súper, súper importante para la película. La música está a cargo de actualmente mi compositor favorito de scores, que es Johnny Greenwood. Ha venido trabajando ya bastante con muy buenos directores, sobre todo lo agarró Paul Thomas Anderson, él fue el primero que le abrió la puerta con There Will Be Blood, con Petróleo Sangriento, y de ahí vámonos, ¿no? Un poquito antes con Body Song, empezó también con Body Song, pero salta ahí también con la de Petróleo Sangriento. Entonces Johnny Greenwood actualmente es uno de los maestros compositores de bandas sonoras. En esta temporada también hizo la de Spencer, esta película de la vida de Lady Di, que también sé que es una cosa brutal y que hay que verla, de Pedro Larraín. Y en la banda sonora de esta película, pues creo que está totalmente, acompaña perfecto aquí sí y nos ayuda a ese relato desequilibrado de todo lo que estamos viendo en pantalla. Hay momentos que tienen muchas disonancias y que tienen esas escalas en las que sube mucho o de repente baja, pero con entretonos que rompen cualquier ritmo, y eso hace también que percibamos esta sensación de claustrofobia, esta sensación de miedo, esta sensación de angustia, de presión, de tristeza, y la música lo potencia fenomenalmente. La forma de trabajar de Johnny Greenwood, más que nada de que le digan tienes que irte por acá, o respetar algo que quiera mucha información de parte de la dirección de la película, es que él y la directora, por ejemplo, trabajaron dándole las ideas de las secuencias y de por dónde iba con los temas por debajo, las siguientes, las lecturas secundarias que tenía la película. Con eso trabajó Johnny Greenwood para precisamente generar una atmósfera que envolviera y que atrapara todas esas sensaciones dentro de la cinta. Y cabe mencionar que esta forma que tiene de componer Johnny Greenwood tiene mucho que ver con algo que le pasó a él de chavo, que fue presenciar y admirar la composición de Krzysztof Penderecki, compositor polaco, que trabajó con muchísimos sonidos y con una composición orquestal como ningún otro, haciendo sonidos y llevando los instrumentos al extremo, sobre todo las cuerdas, y ese tipo de disonancias son las que retoma en su carrera Johnny Greenwood. Hay una pieza de Penderecki que les recomiendo mucho para entender un poco la cuestión musical de Johnny Greenwood, que se llama Polimorfia. Por ahí chequenla, está en internet, está en YouTube, y es una locura. Entonces la música vale mucho la pena. Johnny Greenwood, si pueden, chéquense todo el soundtrack completito, el score, que ya tiene varios en su haber, pero creo que es un punto que también le pone un elemento muy brutal a esta cinta. Efectivamente, esa guitarrita, Codis, como mencionas, con altos y bajos, acompaña muy bien la cinta. Pues bueno, ahora sí, vienen las calificaciones. Empiézale, por favor, Aarón. Yo primero. Bueno, con todo ya lo mencionado, creo que nos explayamos mucho. Es que es una película que da mucho de qué hablar. Como decía, cada escena tiene como al menos 3 o 4
interpretaciones distintas y creo que eso lo hace una muy buena película, porque el hecho de que tenga muchas variantes, las podría imaginarse uno que es un verdadero y todo el cagadero que se hace no va a ningún lado, y es malo por eso, pero aquí pasa algo bien bonito que por donde sea que le busques concluye en algo sólido y conciso que dice y explica algo. Creo que tenía rato que no veía una película así de redondita, que no sea, recordé la vez que hablamos de la crónica francesa que decía que era muy, que te decía todo y todo te lo explicaba hablándote, bla, 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 bla. En esta pasa todo lo contrario, te dicen muy poco y todo te lo enseñan de una manera sutil pero entendible. No es la típica película como Stalker de Tarkovsky que a veces dices, ¿qué pedo tengo que interpretar todo eso? No, aquí es a lo que va y no se anda con rodeos. A pesar de que da muchos rodeos, sigue siendo muy concreto y no sé, eso se me hace muy chido. Creo que tiene mucho con qué para llevarse un Oscar. Habrá que ver porque las cosas siempre son medio turbias en esos asuntos. Pero sí, no sé, yo no le voy a dar el Oscar, pero sí le voy a dar un 9 porque sí se lleva bien merecido. Creo que sí es un 9 un 9.3 casi 9.5. Sí está muy chida, recomendadísima. El título no aporta nada, o sea, poder del perro, que esa madre, la ves y dices, nada manches, el poder del perro y sube, se escala automáticamente. Sí, está muy chida. ¿No, AXA? Pues sí, concuerdo bastante con lo que dijo Aaron. Es una película, para empezar, se nota que es una película de lo que dicen de autor, o sea, es una película donde hay una visión específica de lo que se quiere hablar, en la forma en la que se habla y el tema, o sea, suena un poco raro esto de un producto redondo, pero lo es porque está tratada vaya, tiene un tratamiento. Muchas películas ni a eso llegan, ¿no? O sea, aquí hay una postura, una idea, se ve el tema que se habla, la manera en la que se habla, no es para nada, no cae en ninguno de los tropos o los clichés que podría haber caído y se ve totalmente, digamos, la capacidad autoral de los realizadores y las realizadoras, sobre todo, que nos muestran cómo sí se puede hacer cine chido, ¿no? Y lo más impresionante es que, o sea, sí ha hecho otras superproducciones, Jane Campion y todo, pero digamos lo que siempre ha estado un poquito al margen, no ha sido tan, y muchos otros, o sea, no ha sido tan farandulero como podría ser, por ejemplo, algunas de las más recientes producciones que afortunadamente de alguna manera llegan a nosotros, en esta ocasión por vía Netflix, que es la principal productora, ¿no? En asociación con otro montón de producciones, ¿no? Pero lo interesante es eso, o sea, yo pienso que en los términos actuales de Hollywood sería muy difícil que una película llegara así de no ser por estos espacios ligeramente más independientes que son las plataformas, ¿no? Entonces es impresionante esta película que exista tal como existe, ¿no? Y desde dónde viene. Entonces, me parece una muy, muy, muy buena película, totalmente recomendable. Yo le doy, sí, 9.5 fácil. O sea, sí, o sea, ya hemos dicho, no existen películas perfectas, pero esta casi, o sea, yo al menos no le encontré ningún fallo que me haga decir, no, aquí, no, o sea, está bien, todo está bien. Yo le doy un 9.5 fácil. Bien, Daniel. Pues coincidiendo con los compañeros, todo lo que dijeron también coincido. Creo que está muy, pero muy, muy cuidada esta producción. Es muy impresionante el amor que se le ve a esa película, de verdad. Cómo se tomaron el tiempo, cómo lo cuidaron todo, cómo los detalles los trabajaron, cómo esos giros de tuerca y esa explosión a fuego lento, cómo se cocina con la película. O sea,
es muy sorprendente, me sorprendió muy gratamente, al igual que la mayoría seguramente de la audiencia, no te decía mucho el nombre, pero ya que la ves y le das play, dices, wow, ¿no? ¿De qué me estaba perdiendo? Y vaya que te sorprende, y pues se nota la maestría, la autora, y se nota también como esta forma de hacer desde otras perspectivas. Recordemos que no es una película que la producción sea completamente gringa, es una coproducción, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Holanda, creo, y Estados Unidos. Estados Unidos yo creo que por el tema de Netflix, pero toda la otra producción yo creo que corre a cargo de estos países, sobre todo viniendo de ella, que es una directora neozelandesa. Entonces, pues bueno, yo también la aplaudo muchísimo, creo que es de lo mejor que he visto últimamente, de lo mejor que se ha producido, toca temas súper importantes y de una manera muy bien hecha, y igualmente le doy un 9.5, está muy cerca de estar ahí en ese Monte Olimpo, porque no hay cosas perfectas, pero sí está muy cerca, es una película muy bien lograda, muy sorprendente y definitivamente te deja con muchas cosas que pensar después de verla. Y efectivamente, yo creo que es una película que ya entra a catálogo de... Son de las películas que puedes ver varias veces y le puedes dar una interpretación diferente cada vez que la veas y encontrarle nuevas cosas y guiños y datos curiosos que vas a encontrar a través de las interpretaciones de cada persona. Y sí, efectivamente, coincido con todo lo que han comentado. Es una película bastante buena. Me sorprende que sea una película de plataforma porque normalmente se van a cosas más comerciales. Aquí incluso es una película que a mí me gustaría ver en cines, o sea, por toda la fotografía, por el trabajo de sonido, todo, o sea, sí es una película que se agradecería verla en esos espacios, en espacios amplios. Ay, igual, normalmente no soy tan bondadoso, digamos, pero creo que la película que más fuerte voy a calificar, igual le doy un 9.5, se me hace bastante contundente. Me sorprendió mucho el papel de Benedict, la diversidad que tiene para actuar, diferentes personajes, no se han casillado ahorita que entró al universo Marvel con su Doctor Strange nada más, que es donde ha sobresalido más. Hemos visto variedad de personajes como Sherlock Holmes también, que lo hace espectacular, y otros personajes más. Realmente evoluciona y cambia muy bien en sus interpretaciones, y creo que todo se debe a la dirección de la directora. O sea, la verdad es que es un trabajo fenomenal. Y algo que agradezco mucho es que no hayan reiterado, porque es lo que mencionábamos anteriormente, están jugando mucho con la nostalgia, trayendo temas anteriores, temas viejos a la actualidad. Se agradece ver algo nuevo. O sea, es un tema común hasta cierto punto, pero nuevo, planteado de manera diferente. Se agradece realmente. Así es. Sí, y un poco extendiendo el comentario, eso que decías de la directora, los mismos actores decían que el trabajo con ella fue muy especial o muy espectacular porque los llevó a lugares interpretativos a donde nunca habían estado. Y eso fue una labor precisamente de ella, o sea, que los fue llevando a ese límite para que sacaran eso en cada uno de sus personajes. Y un dato que voy a mencionar, y para ponerlo al inicio porque se me olvidó, que los llevó a esa profundidad, digamos, que Benedict con Kristen, en todo el set y prácticamente toda la filmación de la película, no se hablaban. O sea, para tener ese, o sea, fue metidos tantos en el personaje ambos, que no se dirigían la palabra. O sea, había un rechazo ahí, incluso, que se llevan también en la vida real, pero son de esos datos curiosos de la filmación. Pues bueno, aquí vamos a dejar ya esta parte. Espero que les haya gustado. Ya saben, nos pueden acompañar a escucharlo a través de YouTube, Facebook, otras redes sociales como Spotify, por si no gustan ver nuestros rostros. Y por favor, Daniel, repítele nuevamente tus redes de Cinemático, que es un programa bastante interesante donde habla de cine a través de la música y más. Pues vayan a Facebook, en Facebook está, buscan el perfil de Cinemático, ahí está la información del programa, que el programa ocurre los martes a las 3 de la tarde a través de Duna Radio, www.dunaradio.org. Busquen ahí Cinemático y ahí estamos completamente en vivo todos los martes. Ustedes también pueden seguir la transmisión a través de Cinemático en Facebook, en el live que se hace cuando se está emitiendo, y también pues por ahí estamos poniendo algunas cosas, algunos datos y algo de información para que sigan ese perfil. Ahí estamos, en Duna Radio todos los martes, 3 de la tarde, Cinemático. Muy bien, nos vemos en el siguiente episodio y adiós. Cámara. Adiós.